Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el hermano José Hernández nuevamente en este curso de introducción al Antiguo Testamento. Y vamos a estar hablando en estos momentos acerca de la escatología dentro del Antiguo Testamento, o lo que muchas personas llaman los eventos del porvenir. Y la palabra escatología viene del griego escato o últimos y logos, que es estudio, es decir, es el estudio de los eventos finales. Existen dos tipos de escatología. Existe la escatología individual, que me espera a mí como individuo al final de mi vida, y la escatología general, el destino final de toda la raza humana. El corazón de la escatología cristiana es lo que se conoce como la parusia o la segunda venida de Cristo. Y a pesar de que a lo largo del Nuevo Testamento tenemos muchísimas indicaciones referentes a los días finales, los cristianos, pues por supuesto, no dedicamos mucha atención a ver la escatología desde una óptica del Antiguo Testamento. Casi siempre la observamos dentro de la óptica del Nuevo Testamento. Y claro, podemos verla de una forma muy clara, pese a que no prestamos mucha atención a ello en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a pesar de que, de hecho, Amós es el primer profeta que hace mención al día del Señor, dedicaremos nuestra atención al profeta Isaías. Isaías es el máximo exponente de la teología de Sión, es decir, el regreso del pueblo hebreo a Sión, lugar que Dios ha dado a su pueblo. Eso lo vemos nosotros en Isaías capítulo 28, verso 16. Este profeta hace mención de la ciudad de Sión unas 49 veces en su libro. 49 veces en su libro. En el profeta Isaías podemos ver a un personaje que, bueno, Isaías puede ver a Jerusalén y Sión convirtiéndose en los días postreros en el centro de la peregrinación global. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Sin embargo, en los capítulos 24 al 27 del libro, por supuesto, estos capítulos son considerados como el Apocalipsis de Isaías. Es mediante esta profecía que podemos nosotros apreciar el reino mesiánico de Cristo. Y esto es importante porque, primeramente, hoy día estamos viendo justamente eso. Vemos a Jerusalén como un centro de peregrinación global. Lo podemos ver como las tres religiones más importantes de este planeta. El cristianismo, el islam y el judaísmo consideran la ciudad de Jerusalén como un punto centro, un lugar de enfoque, un centro de peregrinación. Miles de personas, millones de personas viajan de todas partes del mundo a esta ciudad al fin de hacer peregrinaje. Así que vemos que no solamente los judíos lo hacen, pero también vemos como dentro del islam Jerusalén es una de las ciudades de más importancia. Por lo tanto, ellos en estos momentos están luchando porque el gobierno israelí le entregue a ellos de vuelta la ciudad de Jerusalén. Así de importante es el lugar para ellos. Y por supuesto, dentro del cristianismo, el hecho de que Jesús caminó, anduvo y murió y resucitó en esta parte del mundo, pues nos hace también ese sentido de importancia, y es por eso que millones de cristianos de todas las tradiciones van hasta la ciudad de Jerusalén. Así que vemos ese cumplimiento en nuestros días. Vemos cómo Isaías va más allá, hablando del reino final, ese reino mesiánico de Jesús. Claro, dentro del judaísmo no mencionan ellos a Jesús porque ellos no creen que Jesús es el Mesías, pero sí nosotros como cristianos hemos identificado a Yeshua como el Hamashiach. También tenemos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, mediante sus escritos, nos recuerda que Dios es el Señor de la historia, por lo que Él está en control de la misma. Si Él es el Señor de la historia, pues tiene que controlarla. Él está en total control de la historia. Aún
en medio de tiempos finales, aún en tiempos de crisis final. El profeta dice que Dios limpiará de toda impureza a su pueblo y que ellos serán su pueblo y Él su Dios. Y eso lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 36, versos 24 al 30. Es decir, Dios está hablando acerca de un cambio radical en que habrá corazones nuevos, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esto es importante porque eso lo podemos ver dentro de ese contexto de la visión que vio Ezequiel en el capítulo 37, versos del 1 al 14, es la visión del valle de los huesos secos. Y es un ejemplo de lo que Dios hará con Israel en los tiempos finales. Hay veces que nosotros, y claro, personas de teología pentecostal utilizan este texto bíblico y hacen tremenda predicación de que el valle de los huesos secos es la iglesia. Bueno, eso está fuera de contexto. Cuando el profeta Ezequiel habla acerca del valle de los huesos secos, se está haciendo referencia a Israel. Y es Israel una nación que había sido destruida, que estaba básicamente extinguida desde el punto de vista como nación, ya sea por lo que hizo el Imperio Romano en el año 70, ya sea por lo que hizo Hitler en el siglo XX. Lo cierto es que el pueblo judío estaba esparcido y básicamente eliminado. De pronto, de momento, el Espíritu de Dios sopla y en el año 1948 Israel comienza a surgir como nación nuevamente. Vemos cómo hasta el día de hoy Dios está trabajando en ese proceso, tal y como lo vio el profeta en el Valle de los Huesos Secos, en esa visión del Valle de los Huesos Secos. Y por supuesto, es el ejemplo máximo de lo que Dios estará haciendo con el pueblo hebreo. De la misma forma, los versos 20 al 28 de este mismo capítulo tenemos una vez más la palabra certera de que el pueblo poseerá la tierra dada por Dios para siempre. Y es por eso que entonces hay muchas personas, inclusive personas que son cristianas, quienes están en contra de que el pueblo de Israel tome posesión de, por ejemplo, la región de Samaria, que tome posesión de lo que hoy día es la ciudad de Belén. Estamos hablando de áreas que ya las Naciones Unidas o mediante contratos o arreglos internacionales se han declarado como lugares de vivienda para los palestinos. En algunos de esos lugares, en el caso, por ejemplo, de la Franja de Gaza y en el caso de lo que se conoce en inglés como el West Bank, están gobernados, tienen un gobierno autónomo, gobierno de la autoridad palestina. Sin embargo, en las montañas de Samaria, pues la historia es diferente. En las montañas de Samaria todavía ellos le llaman a eso ahí como el Green Zone. Es un área que todavía es gobernada por el ejército israelí. Es un área donde viven muchos palestinos, pero hay muchos grupos de judíos quienes poco a poco han ido yendo a estos lugares y construyendo poblaciones. Y esto ha creado un problema internacional, ha creado una crisis en la cual muchas personas se oponen a que el pueblo judío continúe yendo hacia la zona de Samaria y continúe construyendo estos lugares, pequeños poblados, para ellos continuar estableciéndose allí. Pero la realidad es que Dios, pese a lo que usted pueda pensar y pese a su opinión de si el pueblo judío está haciendo esto bien o está haciendo mal, eso es algo secundario ante la realidad de que si vamos a las escrituras y utilizando este pasaje bíblico de Ezequiel, sabemos nosotros de que Dios le ha dado todo el territorio de Israel a su pueblo para que lo posea. Y eso es lo que estamos viendo, pese a la oposición internacional, pese a las Naciones Unidas, pese aún a los Estados Unidos, quienes, de acuerdo a quien sea el que esté dirigiendo el gobierno, hay veces que
el que está dirigiendo el gobierno está en contra de que el gobierno israelí apoye estos movimientos de establecimiento en lugares que están en disputa, o gobiernos quienes apoyan esa medida. Pues a todo eso, lo cierto es que Dios le ha dado al pueblo de Israel ese territorio para que lo posea. Y lo vemos a lo largo de lo que el profeta Ezequiel habla. Ahora bien, si vamos nosotros a los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, nos muestra también una restauración, y es la restauración de la adoración a Dios en Jerusalén. Y ya claro, estamos hablando de algo que continúa en disputa por mucho tiempo, y es el área donde se encuentra donde se encontraba el antiguo templo de Jerusalén. En estos momentos, por supuesto, hay una disputa entre los grupos musulmanes y judíos, quienes desean controlar la zona. Básicamente lo que ha hecho las Naciones Unidas hace muchísimos años es que ha dividido el territorio, donde el área del Muro de los Lamentos es la única pared que queda del antiguo templo, es el área donde los judíos van a hacer sus oraciones, y por supuesto al otro lado, que era donde estaba erigido el templo, los musulmanes pues tienen su mezquita, y allí ellos van y hacen también sus plegarias, sus oraciones. Así que vemos nosotros todo ese tipo de batalla, pero pese a eso, en estos capítulos finales vemos que en algún momento dado Dios va a restaurar la adoración en el lugar correcto, allí en la ciudad de Jerusalén. Y en los capítulos finales del libro de Ezequiel pues no vemos ninguna mención de juicios ni de cataclismos, ya que el profeta vislumbra a una nación hebrea bajo el reinado del Mesías, quien será un gobernante para todas las naciones, gobernante de justicia y equidad. Sin embargo, en los capítulos 38 y 39 sí vemos una palabra profética contra los reinos de Gog y de Magog, quienes serán destruidos. Y claro, esto es algo ya un poco más complicado, porque si usted se sienta a escuchar, por ejemplo, a Perry Stone o a John Hagee, o en el caso del mundo hispano, Julio Rivas, entre otros, estamos hablando de que es un poco complicado el poder identificar quién es Gog, quién es Magog y quién es Tubal. Lo que sí yo les puedo decir que hay un consenso entre la mayoría de los eruditos bíblicos de que Gog es Asia Menor, Gog es Turquía, que Magog es Babilonia. Y bueno, Babilonia estamos hablando ya de Irak. Y por supuesto Mesec y Tubal, que estamos hablando como reinos existentes en la región de Anatolia. La región de Anatolia es Turquía. Y por supuesto el reino de Kuz, que es lo que se conoce hoy día como Sudán, y Put, que es el reino de Somalia. Así que vemos nosotros que esos gobiernos de esa zona son los que van a estar muy envueltos acerca de esto. Pese a que mi conocimiento escatológico es limitado, sí hay varios expertos bíblicos que yo les recomiendo que usted pueda escucharlo. Y por ejemplo, Perry Stone es una persona a quien yo confío muchísimo y escucho. No estoy de acuerdo del 100% de todo lo que él dice, pero ciertamente mucho de lo que él habla, yo diría el 98% de lo que habla, es algo que hace mucho sentido desde el punto de vista teológico, es muy sano teológicamente hablando. Él es un ministro de la Iglesia de Dios y un hombre que por muchos años ha estudiado el campo de la escatología bíblica. El otro que ha causado un impacto profundo, porque me ha abierto los ojos escatológicamente de una manera increíble. Él es un palestino, y debido a que él es palestino, pues nos presenta la escatología bíblica desde un punto escatológico, bueno, desde un punto de vista del Medio Oriente. Y su nombre es Walid Chubat. Walid Chubat es un experto en estos asuntos de escatología bíblica,
y merece la pena el que usted vaya a YouTube y busque los videos de Walid Shoebat. Creo que él va a ser de gran impacto porque va a hablar desde el punto de vista, desde la óptica, por así decir, del Medio Oriente. Y esto es importante porque casi siempre los expertos en escatología lo hacen desde una óptica occidental. Y debido a esto hay mucha confusión. A veces como que los textos bíblicos no encajan con la realidad que se está viviendo en este día. Sin embargo, Walid Shoebat tiene la habilidad de poder encajar eventos finales que están ocurriendo o que están por ocurrir con la escritura bíblica, y eso lo hace muy interesante. Así que le recomiendo que usted, cuando tenga la oportunidad de buscar en YouTube, tome ese tiempo y hágalo. Sé que será de bendición para vuestra vida. La teoría de que Gog y Magog es Rusia, porque eso lo hemos escuchado especialmente Julio Rivas, es el que hace mención de que Gog y Magog es Rusia. Bueno, pero en realidad esta teología se la debemos a el famoso teólogo estadounidense C.I. Scofield. No sé si usted ha escuchado de la Biblia Scofield. Bueno, C.I. Scofield es básicamente el que creó esta Biblia anotada, la cual ha sido muy famosa. Yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años de edad, yo pedí de regalo de cumpleaños que me compraran una Biblia Scofield. La Biblia Scofield en esos tiempos era, digamos, una de las mejores Biblias. Por sus comentarios, claro, ahí pues el mundo pentecostal fue impactado en grande manera por la teología de C.I. Scofield. Pero esta teología de que Gog y Magog es Rusia es simplemente una teología equivocada. Lo que la Biblia nos muestra es un ataque a Israel por una coalición de naciones musulmanas bajo el liderazgo de Turquía. Y eso es, yo personalmente le recomiendo que vean a Walid Shoebat para que él habla más detalles acerca de eso. Daniel, de todos los libros del Antiguo Testamento, no hay otro que sea tan parecido al libro de Apocalipsis. Como el libro de Daniel, no existe ninguno igualito, casi igual al libro de Apocalipsis. En este libro encontramos nosotros imágenes gráficas a las cuales contienen mensajes escatológicos que son, por supuesto, difíciles de comprender para nuestra mente en el siglo XXI, especialmente en mentes occidentales como las nuestras. Y dentro de la gran gama de discusiones acerca de las profecías de Daniel, las dos más discutidas son las de las 70 semanas. Y esta de las 70 semanas se encuentra en Daniel capítulo 9, verso 24. Y la visión de las cuatro bestias, la cual se encuentra en el capítulo 7, versos del 3 al 8. Así que le recomiendo a usted que en estos días se siente y tome un par de expertos escatológicos y puede usted escuchar sus opiniones y puntos de vista, porque en base a eso es que estos expertos entonces llegan a conclusiones de lo que eventualmente Juan, muchos años más tarde, ve en su visión del Apocalipsis. Así que les dejo con esta presentación y que el Señor les continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor.